La multiplicación de los virus ocurre con varias etapas características que implican la interacción con el hospedador y el proceso de creación de nuevas partículas víricas en su interior. El esquema simplificado que se muestra en la figura, que podría corresponder a un virus bacteriano, se resume en 5 etapas. 1. Unión-adsorción del virus a las células. 2. Penetración al menos del material genético vírico. 3. Síntesis de los componentes del virus. 4. Ensamblaje de los viriones. Y 5. Liberación de las partículas víricas, con o sin lisis de la célula hospedadora. Todas estas etapas requieren múltiples interacciones moleculares que hacen a cada virus diferente de los demás. En sesiones próximas se analizarán algunos de los ciclos de multiplicación típicos de diferentes virus. En Viral Zone, el margen izquierdo de la página de entrada contiene una amplia sección, Virus Molecular Biology, dedicada a las varias etapas del proceso de multiplicación con todo lujo de detalles moleculares. En el laboratorio de microbiología se lleva a cabo una práctica que consiste en la infección de una bacteria con un virus al que es sensible. La producción de nuevos viriones se observa con la aparición de calvas o placas de lisis de las bacterias donde se ha generado virus. Esta actividad puede considerarse como una pandemia en un tubo de ensayo. Desde el margen izquierdo de la página de inicio de Viral Zone se accede a la descripción general de cada etapa en dos grandes grupos generales, el de hospedadores procarióticos y el de hospedadores eucarióticos. Todos los virus necesitan pasar de alguna forma por esas etapas con sus múltiples interacciones moleculares. Cada pareja virus-hospedador es así diferente. La especificidad de las parejas célula-virus es un buen ejemplo de coevolución y tiene repercusiones prácticas. En esa especificidad tiene un papel muy importante el conjunto de interacciones de contacto y anclaje, attachment, entre estructuras del virus, espículas por ejemplo, y receptores de adhesión y receptores de entrada en la célula a infectar. Solo células con los receptores adecuados pueden ser infectadas. En Viral Zone pueden encontrarse las múltiples variantes de los procesos principales asociados al ciclo de multiplicación viral. La entrada al inicio de la infección. Las etapas de replicación, transcripción, traducción durante la síntesis. La salida de los viriones maduros. Las interacciones moleculares entre el virus y el hospedador. Cuando se traten diferentes casos tipo de ciclos virales, se harán mención a las variantes e interacciones que sean más relevantes. Muchos virus, al secuestrar a las células en las que se multiplicarán, crean en ellas un ambiente propio que les facilita el proceso y les protege de las defensas de la célula contra la infección. Construyen factorías víricas, modificando los orgánulos y sistemas de membranas de las células, cuyo metabolismo queda redirigido para servir a la replicación del virus. En Viral Zone hay una sección dedicada a ejemplos de ciclos de multiplicación de ciertos virus seleccionados. Se muestra al menos un ejemplo de ciclo de virus perteneciente a cada uno de los 7 grupos de Baltimore. Desde esta página se puede acceder también a los detalles moleculares específicos de los virus correspondientes. En esta parte de la asignatura veremos algunos ejemplos, pero no todos. La multiplicación de los virus sigue una cinética diferente de la de las células microbianas. 1. Las células microbianas crecen individualmente en tamaño y su número aumenta en progresión geométrica.
división. 2. Los virus, como el fago T4, se multiplican o replican. Necesitan que se fabriquen sus componentes, genomas y proteínas, de manera secuencial, con elementos tempranos, medios y tardíos. Esos componentes preformados se organizan intracelularmente y solo son funcionales como nuevos viriones cuando son liberados de la célula, normalmente de manera explosiva. Siguen un proceso de autoensamblaje. Estas diferencias entre la división celular y el autoensamblaje vírico se reflejan en las gráficas de crecimiento. Las células muestran un crecimiento logarítmico típico, línea azul en la figura, que refleja la división. Es la típica curva de crecimiento microbiano. Los viriones no aparecen inicialmente, solo se detectan de manera explosiva cuando están formados a partir de sus componentes. Es una consecuencia del autoensamblaje, línea roja. La representación de la cinética de multiplicación de los virus se denomina curva de crecimiento en una sola etapa, del inglés One Step Growth Curve. Se muestra en la figura asociada al proceso de autoensamblaje del fago T4. Tras la adición de virus al cultivo de células blanco, los viriones se desintegran para expresarse. Mientras se producen los componentes virales y se autoensamblan, el número de viriones funcionales sigue siendo mínimo. Es el periodo de eclipse. Cuando las nuevas partículas víricas se han ensamblado y madurado, el número aumenta, crece, de manera explosiva al liberarse, con o sin lisis celular. Es la curva de crecimiento en una sola etapa. La auténtica vida del virus es su proceso de multiplicación. Su metabolismo es el que ha secuestrado a la célula infectada. En este sentido, los virus son seres vivos con un metabolismo robado. Las partículas víricas o viriones serían la forma de dispersión, metabólicamente inactivas, como las esporas de hongos o de bacterias o las semillas de plantas. Podemos analizar con detalle el ciclo de vida o ciclo de multiplicación de SARS-CoV-2, en el que se reconocen bien las etapas generales y se describen en este esquema procedente de ViralZone. Esta diapositiva explica con más detalle el ciclo de multiplicación de SARS-CoV-2, según se muestra en ViralZone. Préstese atención a la descripción de cada una de las etapas. La espícula S de SARS-CoV-2, fuertemente glicosilada, está implicada en el proceso de reconocimiento de las células al infectar por el receptor AC2 y en la internalización del contenido del virión en el interior celular, previo procesamiento por la proteasa celular TMRP-RSS2. También participa en la formación de sincitios, promoviendo la fusión de la célula infectada con las células vecinas. Lisogenia. En los bacteriófagos pueden darse dos tipos de multiplicación. Uno, rápida, explosiva, con lisis de las células hospedadoras y liberación de viriones abundantes. Los virus que solo llevan a cabo este ciclo lítico se denominan fagos virulentos, por ejemplo, el fago T7. 2. La otra opción es la integración del genoma del virus en el de la célula hospedadora y su permanencia en estado latente, replicándose como parte de ese genoma celular en estado de profago. Es el fenómeno de la lisogenia que llevan a cabo los fagos atemperados. Las células portadoras de profagos se denominan lisógenas o lisógenos.
En determinadas circunstancias de estrés físico-químico, inducción, puede romperse el estado de latencia y el prófago desencadena una multiplicación explosiva, un ciclo lítico. Este fenómeno se conoce con fagos como el fago lambda, mu, Phi3T o P22. Los fagos integrados pueden proporcionar o amplificar las características de patogenicidad de sus hospedadores. El control y la transición entre ciclo lisogénico y lítico, latencia-replicación, se verá en la parte de diversidad viral al hablar del fago lambda. Latencia. La lisogenia de bacteriófagos se considera como un fenómeno de latencia. Por ejemplo, en virus de animales puede producirse una lisis celular típica, 1, adenovirus. Puede ocurrir la transformación celular con generación de tumores, como por infección del virus del sarcoma de Rose, 2. Pueden producirse infecciones persistentes con liberación lenta de virus de manera más o menos constante y con cambios de las células afectadas, como las verrugas, por 3 papilomavirus. Diversos tipos de 4 herpesvirus provocan infecciones latentes, en las que permanecen en apariencia inactivos, pero pueden activarse por diversos tipos de estrés y producir daños y lisis celular. Herpes labial, herpes zóster, mononucleosis simples, HHV1, varicela zoster, HHV3, Epstein-Barr virus. Ya se han mencionado los retrovirus endógenos, en los que el genoma vírico se integra en el del hospedador y permanece en apariencia oculto. Los genomas de vertebrados están poblados de estos virus o partes de ellos, que se han acumulado con la evolución y que pueden tener efectos todavía desconocidos. Retrovirus endógenos, ERVs o HERVs. El ciclo de multiplicación e infección de SARS-CoV-2 y por qué la variante Delta era tan peligrosa.